Hola, ¿cómo estás? A continuación te voy a compartir sobre la selección de contratos de opciones sobre acciones, unos tips muy importantes que tú debes de tener en cuenta para una selección correcta de contratos de opciones para compras simples. Tengamos presente que las opciones son derivados financieros, por lo tanto dependen de un subyacente para su comportamiento, pero además de depender del subyacente, también dependen de las características implícitas de cada una de esos contratos de opciones. Lo primero que vamos a tener presente es que vamos a realizar el análisis técnico en las acciones financieras. Para saber sobre análisis técnico, yo te dejo algunos videos que están aquí dentro del mismo canal y ahí puedes revisar aspectos importantes en el análisis técnico. ¿Qué aspectos utilizo yo como de manera general dentro del análisis técnico? Utilizo las medias móviles 8, 20 y 200 y utilizo el precio y el volumen, los soportes y las resistencias que son la huella del precio. Con estos aspectos me guío yo para realizar ese respectivo análisis técnico. Recuerda que cuando nosotros operamos opciones simples, estamos dentro del mundo de la especulación bursátil. Esto hace que también sea una operativa más riesgosa que la inversión de largo plazo. Cuando nosotros invertimos en acciones a largo plazo, normalmente lo que hacemos es realizar operaciones que se abren en un momento y se dejan durante meses para que puedan dar rentabilidad, o también podemos operarlas pues intradías. Pero todo lo que es del mundo de la especulación, ya sea en acciones o derivados financieros, esto significa que estás más expuesto al riesgo. Tip número 1: vas a hacer todo el proceso de análisis técnico en las acciones financieras. Luego vas a ir a la cadena de opciones y vas a buscar la selección del contrato. Aquí es donde yo te voy a dar otros tips importantes. Aspecto fundamental: vas a revisar las fechas de expiración o vencimiento. En toda esta columna aparecen unas fechas. Esas son las fechas de expiración o vencimiento de esas opciones financieras. Ten presente que cuando vayas a operar una acción, revises que tenga muchos contratos. Para mí eso es un punto importante, que revises bien, que no tenga muy poquitas cadenas de opciones. Es decir, que aquí, cuando tú abras, aparezcan muchos contratos y que además dentro de las fechas de expiración veas una buena cantidad. Por decir, si acá encuentras 4, yo consideraría que no sería tan bueno para trabajarla, pero mira que encontramos varias fechas de vencimiento, entonces ahí tenemos una mayor posibilidad de seleccionar. Mira, en el caso de un ETF, tiene mayor disponibilidad en la cadena de contratos. Mira todos los que tiene. Esto nos da una información en cuanto a la cantidad de volumen que se podría manejar, la cantidad de volumen de transacciones por opciones. Y esto está relacionado con la oferta y la demanda. Significaría que en el momento de comprar una opción la podemos comprar a un mejor precio y en el momento de venderla la podemos vender a un mejor precio. Para mí eso es un punto importante. Ahora, volvamos a la que teníamos ahorita. Ya cuando nosotros seleccionamos, digamos, qué acción vamos a operar, vamos a entrar a la cadena de contratos, a la fecha de vencimiento. Abrimos esa cadena de contratos y empezamos a revisar que dentro del precio que aparece acá, que es el bid, hasta el precio que aparece acá, que es el ask, exista una diferencia lo más pequeña posible. Entre más pequeña sea esa diferencia, para nosotros es mucho más conveniente. Entonces, si tú notas acá, tenemos una diferencia de 3.25 a 3.45. El objetivo es que más o menos tengamos una diferencia de 0.5 a 0.1, que no sean grandes, que sean diferencias muy pequeñas. Eso en dólares significaría de $5 a $10, pero también depende del tipo de operación que tú quieras hacer. Vas a encontrar también algunas diferencias más o menos de 25, 30, $40. A mayor sea esa diferencia, mayor riesgo tienes tú de entrar a un precio más caro y vender más barato. Y la idea es que cuando tú entres en una operación, entres barato y vendas caro. Ese es el objetivo en todo lo que tiene que ver con las compras simples, comprar barato y vender caro.
Si estás haciendo el contrario, lo que estás es corriendo un riesgo a perder esa operación. El bid es son los compradores y el as son los vendedores. Entonces es muy importante que esa diferencia sea pequeña. También es importante fijarnos en el volumen. En el volumen es importante que busquemos la mayor cantidad de transacciones posible, que no sean números muy pequeños como 1, 2, 3, 5, 10, son muy pequeños. Entre más grande esa cantidad, muchísimo mejor. El Open Interest igual, tengamos una buena cantidad de Open Interest, entre más cantidad de Open Interest, muchísimo mejor, vamos a tener mayor probabilidad de abrir y cerrar operaciones con las personas que están ahí también interviniendo en esa negociación. Y en cuanto a las letras griegas, uno de los tips importantes es el delta. Entre mayor sea el valor de delta, muchísimo mejor, porque entonces tienes mayor probabilidad de valorización de ese contrato. Igualmente, gamma debe ser un número alto, es decir, entre mayor sea el valor de gamma, muchísimo mejor. En teta, un aspecto pues a tener en cuenta es que entre más negativo sea el valor de teta, más afecta tu contrato. Y en cuanto al vega, este sí depende mucho de la volatilidad. ¿Qué recomendación te doy en general con respecto a volatilidad? Es que todo contrato de opciones que tú abras, lo cierras antes de earnings. O sea, estoy hablando de compras simples. Lo cierras antes del reporte de utilidades de esa acción y vuelves a abrir 1 o 2 días posteriores al reporte de utilidades. Te recomiendo que no dejes contratos de call o de put simples durante el reporte de utilidades porque se te pueden desvalorizar. De resto, los mantienes pues aperturados en otros momentos y no hay inconveniente. Lo que tenemos que buscar es que cuando las volatilidades están muy altas, vendemos, pero cuando las volatilidades están bajas, compramos. En las acciones podemos identificar ese comportamiento de la volatilidad y también en la cadena de opciones. Earnings trata de nunca operar compras simples, que ese aspecto es muy clave para que tú puedas realizar operaciones en cuanto a opciones financieras. He encontrado muchas personas que cometen el error de operar compras de contratos de opciones en earnings y tienden a perder gran parte de su capital por hacer una operación incorrecta. También entonces, para operar intradía, yo recomiendo que siempre tengas mínimo 3 días a la fecha de expiración. Mira que aquí nosotros tenemos 6 días a la fecha de expiración, pero yo estoy grabando este video un día sábado. Entonces, de lunes a viernes habrían 5 días. Estaría dentro de lo permitido. Ahora, esta cadena de opciones se debería de utilizar máximo hasta el miércoles. Sin embargo, para tener una operativa más tranquila, mi recomendación es que operes a 2 semanas o a 3 semanas, incluso así ese contrato lo vayas a cerrar el mismo día, porque esto te da un menor riesgo en cuanto a la desvalorización del contrato de opciones y te da mayor tranquilidad operativa. Y por ningún motivo trata de operar contratos de fecha de expiración de un viernes o de una fecha de expiración muy reciente, es decir, que te falten 1 o 2 días o que sea el mismo día de la fecha de expiración. Para compras simples es muy riesgoso porque tienden a desvalorizarse mucho más rápido este tipo de contratos que están muy cercanos a las fechas de expiración que los que no están tan cerca. Como te digo, son tips generales. Todo tiene una razón de ser. O sea, cada detalle que yo te explico acá tiene una razón de ser. Y prefiero ser como cautelosa en el momento de operar opciones financieras porque las opciones son un instrumento que está diseñado para coberturas. Es decir, que cuando tú eres operador de acciones financieras, vengas a las opciones y en un retroceso de esas mismas, o sea, de las acciones, pues operes opciones. Sin embargo, cuando se trabajan como compras avanzadas, por ejemplo, o estrategias avanzadas de opciones, ahí sí se pueden operar como principales, es decir, como una fuente de ingresos principal. Bueno, con estos tips, entonces te dejo por el día de hoy. Espero que te sirvan mucho. Toma nota de las explicaciones que te doy, que en cada video yo te voy dando más contenido, más información para que tú puedas lograr operar opciones de la manera correcta, incluso también operar acciones de la manera correcta.
Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, estudiarte el material que encuentras acá y si tú quieres profesionalizar el trading, lo que tú haces, llevarlo a un nivel muy, muy alto, escríbenos para más información. Te dejamos los datos acá anexos a este video. Te mando un abrazo. Recuerda, soy Isabel Peláez.